Iván Espinosa de los Monteros, bienvenido a The Objective. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por tenerme en esta casa. Bueno, primera pregunta, directa y al grano. ¿Tiene España salvación? España tiene salvación, España tiene solución y tenemos un gran país, Álvaro. Tenemos un país lleno de potencial, tenemos un país que destaca en muchas cosas, tenemos magníficos profesionales, tenemos trabajadores muy cualificados, autónomos muy creativos, tenemos grandes deportistas, grandes cocineros, grandes representantes en el mundo artístico. En casi todos los sectores destacamos mucho. Pero también tenemos una serie de problemas y de lastres que arrastramos hace tiempo que creo que tendríamos que arreglar para tener una España aún mejor. España tiene salvación es el título precisamente de tu libro. España tiene solución. Tiene solución. Es el título de tu libro, que es un compendio de, oye, de lo que habría que hacer para volver quizás a otros tiempos pasados cuando la democracia española funcionaba un poquito mejor, ¿no? Y nos iba a todos mejor como país. Yo quiero hablar contigo de algunas de esas ideas que recoges en el libro, pero indudablemente desde hace un año a esta parte, y sobre todo a raíz de un artículo precisamente publicado en The Objective, toda España se pregunta ¿qué está preparando Iván Espinosa de los Monteros? Hay un run-run. No sé si toda España, pero bueno. Bueno, hay un run-run desde hace meses. Algunos dicen que está creando un partido, otros dicen que es un think tank. Bueno, pues hoy vamos a intentar en esta entrevista que Iván Espinosa de los Monteros nos aclare por fin qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer en las próximas fechas. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás preparando? Bueno, estoy preparando y voy a lanzar el día 25 de septiembre un centro de pensamiento, una institución de la sociedad civil cuyo objetivo fundamental es presentar, de acuerdo con gente competente, coordinándome con gente profesional del sector privado, algunos con algo de experiencia del sector público, pero gente competente, gente profesional, gente seria, ir analizando distintos sectores de la vida de España que se pueden mejorar. Hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo mal y hacer una serie de propuestas, puede que sean un poco disruptivas en alguna ocasión, pero siempre dentro de la legalidad vigente sin necesidad de generar cambios constitucionales, hacer propuestas que puedan poner a España por el sendero del crecimiento económico, de la estabilidad social, del cumplimiento de la ley y el orden, de la recuperación de valores democráticos, que va a ser lo primero de lo que hablemos, y en general de, efectivamente, todas aquellas medidas que creo o que personas sensatas creen que servirían y que serían buenos para el conjunto de nuestro país. Es decir, que lo que va a presentar Iván Espinosa de los Monteros es un centro de pensamiento, una especie de think tank para aportar ideas, aportar soluciones. Eso es, abrir debates que luego podamos comentar en medios de comunicación o que la gente que le interese pues pueda participar de alguna manera también. Pero esto lo haces porque has detectado que faltan ideas. Bueno, yo creo que todos sabemos, como he dicho al principio, que España tiene mucho talento, que España tiene mucho potencial y luego tenemos también pues una parte que no está del todo bien, que es la parte de la administración de lo público, ¿no? Lo que tiene que ver en general con lo que llamamos la política, que son los que están definiendo todas las intervenciones en lo que es común, ¿no? Hemos dejado todo lo común, todo lo que es público en manos solo de los políticos. Y yo creo que es un momento bueno para que la sociedad civil tenga también un poco más de voz, para que tengamos un poco más de capacidad de proponer y aportar ideas. ¿Por qué? Pues porque los políticos, como es natural, tienen una visión a más corto plazo. Digo que es natural porque bueno, yo entré en política en el año 2018-2019 y para que te hagas una idea, desde entonces, todos los años, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, incluso con pandemia, todos los años ha habido un ciclo electoral de algo. En el 18 hubo elecciones andaluzas, en el 19 hubo generales, luego hubo municipales autonómicas, luego se repitieron las generales, en el 20, así sucesivamente. Todos los años ha habido algún ciclo electoral. En este 25 estamos en septiembre, todavía no ha habido ninguno, pero no me extrañaría que hubiera todavía algo y si no, pues será el año que viene. Quiero decir con esto que la perspectiva, como es lógico, de los partidos políticos, pues es al siguiente ciclo electoral, no cada 4 años, sino prácticamente de año en año. Y por tanto, tienden a ocuparse de las noticias de actualidad, que también son muy importantes, Pero creo que España se beneficiaría de tener a más gente participando en un ejercicio de pensar a más largo plazo.
estemos pensando a 5 o a 10 años, no digo a 100, porque tampoco tiene sentido, pero pensando un poco a más largo plazo, pensando un poco abstrayéndonos de las noticias diarias, las que dais en DiopTech todos los días, que son importantes, pero por encima de lo que estamos escuchando diariamente, de los problemas diarios, pensar un poquito de manera a más largo plazo. Y eso es algo que en los partidos no se puede producir, porque es muy difícil debatir sobre cosas a 10 años cuando todas las mañanas hay una noticia que acapara la atención. Simultáneamente creo que en España hay pocos, no digo que no hay algunos, pero hay pocos vehículos donde gente que no ha estado nunca en política tenga un canal donde se pueda expresar, donde pueda aportar ideas, donde pueda proponer soluciones, sin que se le vincule a un partido político o a una determinada facción. Y aquí de lo que se trata es de proponer las mejores ideas con independencia de que luego uno pueda votar o no votar a un partido u otro. Esto no es una entidad de sociedad civil vinculada a ningún partido. Tampoco va contra ningún partido. Es, como digo, un centro donde creo que se pueden debatir y abrir debates sobre las mejores ideas, las mejores propuestas, pensando en España a medio plazo. Pero entiendo que desde un enfoque al menos liberal. Todas las mejores ideas vienen siempre del enfoque liberal conservador, de eso no cabe ninguna duda. Es una broma, quiero decir que desde luego es muy difícil que me vayas a escuchar a mí o a gente en la que yo confío defender ideas que han sido un fracaso, las ideas de la izquierda, las ideas del marxismo cultural, político, económico. En el libro que he publicado en España tiene solución hago un repaso de cómo eso ha generado tanto daño en todos los países en los que se ha puesto en práctica, países o empresas o en cualquier sitio, ¿no? Luego, claro, las ideas correctas, las buenas, las que han generado más libertad, prosperidad, crecimiento, igualdad de oportunidades, las mejores ideas del mundo son las que provienen del espacio liberal conservador. Pero dentro de eso pues hay un amplio abanico, hay muchas maneras de enfocar las cosas, hay gente más creativa, hay gente con más experiencia, y dentro de ese mundo es en el que yo creo que hay que proponer ideas buenas para España. ¿Cómo se va a llamar este centro de pensamiento? Lo presentaremos el día 25, pero se va a llamar Atenea. Atenea porque es el nombre de una diosa, que es la diosa del pensamiento, y aquí se trata de pensar, pero también es la diosa de la batalla, de la guerra, en este caso la batalla cultural, no venimos con ningún ánimo ofensivo, pero sí de dar una batalla cultural y de aportar un poco al discurso público o al debate público, como digo, ciertos temas que yo creo que son importantes para España. Vas a organizar este primer acto el día 25 en Madrid y tengo entendido que a este centro se puede asociar cualquier español que quiera pagando una pequeña cuota, ¿no? Bueno, abriremos efectivamente Atenea para que cualquiera que quiera apoyar y adscribirse a esta causa pueda colaborar, pueda contribuir y por supuesto serán pues, los primeros invitados a nuestros actos, los primeros receptores de nuestras noticias, los que habrá una serie de ventajas para aquellos que se asocien a nosotros y luego pues, los que no quieran simplemente creo que se beneficiarán de las ideas que vamos a ir proponiendo y debatiendo. ¿Y Atenea entonces lo vas a dirigir tú? Atenea lo voy a dirigir yo. ¿Y hay un equipo alrededor? Hay un equipo alrededor de gente profesional, gente que viene en su mayor parte del sector privado y algunos que vienen también del servicio público, te diría de distintos partidos, pero esencialmente, mayoritariamente del mundo de PP, Ciudadanos y Vox. O sea, vamos a ver a expolíticos. Algunos. Algunos. No nos quieres decir ningún nombre. Bueno, tenemos que irlo diciendo poco a poco. Pero están ya, existen. Sí, están ya y están trabajando. Y se presentarán el día 25. Se presentarán el día 25. Y ahí también tengo entendido que vais a plantear un manifiesto. Habrá un manifiesto fundacional que también la gente que quiera lo podrá suscribir. Y como digo, es un manifiesto orientado a intentar mejorar las cosas para el conjunto de nuestro país. No se trata de apoyar un partido u otro, no se trata de entrar en la lucha partidista, sino al contrario, mantenerse en el mundo de las ideas, pero con propuestas concretas. Y además este es un mundo en el que, a diferencia de la lucha política, esto no es un mundo en el que lo que uno gane lo pierde el otro. Quiere decir, el mundo de las elecciones pues es un mundo de suma, es un juego de suma cero, ¿no? Hay 350 diputados en el hemiciclo, por poner un ejemplo, pues los diputados que ganan un partido son diputados que no gana otro. Sin embargo, en el mundo de las ideas pues hay otros centros de pensamiento, hay otras fundaciones con las que espero que podamos colaborar, porque todo suma y todo se retroalimenta. No se trata de hacer competencia ni de ganar cuotas de mercado, sino de proponer y de debatir con gente que posiblemente haya preparado papeles parecidos o haya tenido ideas similares o las contrarias, pero que puedan servir para retroalimentar o también para criticar las ideas que podamos ir proponiendo. Entonces, la idea es, una vez lanzado el proyecto,
¿Cada cuánto tiempo se sacará adelante un papel de estos, un informe? Pues haremos papeles temáticos aproximadamente cada 4 o 5 semanas y los iremos presentando en vivo. Atenea se presenta en Madrid, pero luego pues estaremos presentando o bien la Fundación o bien distintos papeles por toda España, porque en Madrid pasan muchas cosas, pero también es interesante poder presentarlo en distintas ciudades, en toda la geografía nacional. ¿Y el primero de qué va a ir? El primero, después de la presentación de la Fundación, va sobre lo que yo creo que es lo más importante de todo, que es la restauración y la recuperación del Estado de Derecho. Porque sin Estado de Derecho, Álvaro, no hay nada. Y en España, más allá de lo que pensemos el gobierno de turno, no soy muy partidario, como te puedes imaginar, pero lo que más me preocupa es la recuperación del Estado de Derecho en tanto en cuanto quiero y creo que es necesario tener instituciones independientes, una justicia no intervenida, una Fiscalía General, por supuesto, que actúe al margen del partido político que sea. En general, que las instituciones sean confiables. Hay un libro que a veces cito, que es ¿Por qué fracasan las naciones?, que lo que viene a decir, en resumidas cuentas, es que las naciones que tienen más éxito y las sociedades que avanzan más y aquellas que son más estables y crecen más, no son aquellas donde hay necesariamente más recursos naturales, sino que sociedades donde no hay ni petróleo, ni oro, ni diamantes, pero donde hay instituciones sólidas y confiables, son aquellas naciones donde luego se produce más crecimiento, se produce más riqueza, esa riqueza se reparte mejor, son más estables. Y eso es lo que España tiene que recuperar, que lo tuvimos y lo hemos perdido en estos últimos años. Hoy lo que tenemos es un grado de intervencionismo y de concentración de poder que es negativo para el conjunto del país. Yo comprendo que es muy favorable para un presidente en concreto, pero es muy negativo para el conjunto del país. Y por tanto, el primer papel irá sobre la recuperación del Estado de Derecho y la importancia de recuperar la independencia de las instituciones. Pero va a tener propuestas muy concretas. Bueno, todos los papeles tienen que, digamos, contener dos partes. Una es un análisis de la situación y qué es lo que nos parece que está mal, ¿no? Hay cosas que están bien, bueno, pues no hay que lo que esté bien, no hace falta hacer un papel. Pero, ¿por qué le parece a usted que eso está mal? Bien, pues hacemos un análisis de la situación actual y luego una serie de propuestas muy concretas sobre cómo recuperar o mejorar, en este caso, pues el Estado de Derecho, en otro caso será la economía, será la educación, será la política exterior o puede ser la política industrial. Con la idea de que eso algún día lo pueda adoptar cualquier partido político que quiera y llevarlo a unas elecciones. Lo ideal sería, nuestra aspiración máxima, que esto produjera pues, un pequeño y modesto debate en la opinión pública y abrir esto a nuevas ideas y que la gente pueda opinar sobre ello y ojalá los partidos políticos recojan algunas de estas ideas y las pongan en práctica. Ese sería ya el éxito total. Y por lo que he entendido, estos documentos serán elaborados por expertos que formarán parte de, no sé si la directiva... Bueno, expertos que no tienen por qué ser parte de la directiva, es gente independiente que en un momento dado puede participar en un papel y no vincularse de otra manera. Pongo un ejemplo. En el documento sobre el Estado de Derecho, pues está participando juristas de reconocido prestigio de distintos ámbitos que no tienen por qué tener ninguna vinculación posterior, ni siquiera tienen por qué estar de acuerdo con otros papeles, ¿no? Pues imagínate un fiscal que está ayudando a hacer un papel sobre la recuperación del Estado de Derecho, pero no tiene por qué estar de acuerdo con la opinión que tengamos sobre cómo mejorar la economía, o la posición de España en el mundo, o la política educativa, sino que en este papel en concreto está proponiendo reformas que cree que pueden ser buenas para España. ¿Algún nombre que nos puedas dar de los que hayan participado en este primer informe? Bueno, yo creo que pronto lo veremos, pero hay algún nombre que te va a sonar, Álvaro. Hay algún nombre que no es muy lejano a esta casa. Bueno, nos quedamos con eso. Claro, esto del think tank está muy bien, los centros de pensamiento están muy bien. De hecho, hace unos meses también se presentó Pie en Pared, que es una iniciativa que me suena muy parecida, alumbrada por Marcos de Quinto, Esperanza Aguirre. Claro, lo hemos visto muchas veces, unas con éxito, otras con no tanto, pero indudablemente en algunas ocasiones un think tank acaba en un partido político y mucha gente sospecha o tiene la sensación de que esto es el germen de algo más. ¿Va a salir de aquí un partido? Esto no es un partido político, como digo, es un centro de pensamiento. Yo no sé si hay muchos ejemplos donde un think tank haya evolucionado hacia un partido político. Puede que sí, no se me ocurren muchos. Bueno, ahí te podría hablar, por poner el otro extremo, de Podemos. Podemos nació primero con una especie de centro de pensamiento y luego ya se lanzaron a
Alarenes. Yo creo que Podemos fue una cosa montada para ligar entre ellos, que se les fue de las manos y al final fue un partido, ¿no? Pero bueno, da igual. Esto, desde luego, no quiero que tenga nada que ver con Podemos, ninguna similitud, ni muchísimo menos. Pero, no, insisto, en España la sociedad civil tiene un peso muy ligero comparado con otros países, ¿no? Si uno viaja un poco por el mundo, pues se da cuenta de que en toda Europa, desde luego en Reino Unido, no digamos en Estados Unidos, en los países más avanzados, la sociedad civil tiene un cierto papel. No es que gobiernen nada, pero proponen cosas, tienen influencia, abren debates. Estos debates luego muchas veces se llevan a los medios de comunicación y esto genera una demanda social que luego pues, los partidos que les parece oportuno satisfacen con una oferta electoral en función de estos debates que se han abierto. En España hay poca sociedad civil, pero la poca que hay la ha generado la izquierda. La izquierda ha generado sindicatos, ONGs, asociaciones vecinales, la izquierda y los separatistas, ¿no? Claro, todas ellas fuertemente financiadas con fondos públicos. Esto es una entidad absolutamente privada que no quiere ni tiene ningún tipo de financiación pública. Pero la izquierda es la que va generando cambios culturales a base de ir generando primero esa demanda desde la sociedad civil, teóricamente sociedad civil, ya digo que son todos financiados fuertemente con fondos públicos, y la derecha, o lo que no es la izquierda, lo que está a la derecha de la izquierda, pues aunque empieza a tener algunos vehículos, todos mencionan a pie pared, hay algunos más que están todos muy bien, yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que es bueno que haya una variedad, que nos apoyemos, que nos coordinemos, que nos retroalimentemos y que podamos cooperar, ¿no? Porque es necesario que haya voces del otro lado, insisto, de gente que no necesariamente se quiere vincular con la política, ni mucho menos con el mundo de los partidos, proponiendo cosas que son esencialmente buenas para España, ¿no? Si yo traigo un experto que hable de reforma educativa, ese experto no tiene por qué tener ningún interés en afiliarse a ningún partido y ni siquiera en tener nunca una responsabilidad pública que no es para todo el mundo, pero sí puede tener una idea muy sofisticada y sobre todo muy profesional, porque se haya dedicado a esto durante muchos años y basada en la experiencia y haya tenido, por ejemplo, digamos, exposición internacional y haya visto que en ciertos países la educación funciona mejor o que hay una mejor formación profesional vinculada al mundo de las empresas o que hay un sistema universitario que podríamos adoptar que es mejor que el nuestro. En fin, gente que sepa de una materia, puede ser, como digo, educación o puede ser política exterior, y que proponga, primero, un análisis de cómo estamos y, segundo, que proponga una serie de reformas que sean buenas para España, con independencia de que tú seas de un partido o de otro. Y ojalá esas propuestas pues, las adopten nuestros gobernantes. ¿El Partido Popular y Vox están informados de esta iniciativa? Bueno, pues desde luego, si no lo estaban, a partir de hoy lo van a estar, sin ninguna duda. O sea, pero no está habiendo una colaboración previa, unos contactos previos. No, y además creo que, insisto, que es muy bueno tener entidades al margen de los partidos. Esta entidad no está vinculada a ningún partido, no tenemos nada en contra de ninguno de ellos, pero tampoco tenemos ningún vínculo con ninguno de ellos. Es una entidad independiente, financiada privadamente, que tiene por objeto traer estas ideas al debate y si algún día las quieren absorber o incorporar, seremos los primeros interesados en facilitarlas, desarrollarlas y ofrecerlas con el mayor interés. Tengo entendido, Iván, que en el origen de toda esta iniciativa hay un artículo de The Objective, en concreto de Jorge Vilches, que en diciembre, creo recordar, de 2024, publicó un artículo que se llamaba «Hay otra derecha posible». Esto dio lugar a un debate, o no sé cómo fue. El caso es que al final estuvisteis reunidos un viernes en Rascafría, un pueblo de Madrid, y a partir de ahí ya tomasteis la decisión de poneros a trabajar. ¿Esto es así o no? Bueno, la verdad que fue un artículo que circuló mucho, es un artículo que me reenvió mucha gente, y yo creo que es un artículo que recogía un sentimiento bastante generalizado, que es que hay mucho descontento con el actual gobierno, pero todavía hay poco entusiasmo por las alternativas. Y en concreto, yo creo que la mayor fuente de desasosiego está en no ver una alternativa propositiva, reformista, optimista, creíble. Habrá gente que diga que sí, que no, pues está equivocado, pero no tengo o no cunde la sensación de que haya una alternativa muy clara, propositiva, reformista, que el día que entre a gobernar vaya a acometer los cambios necesarios para España, o al menos una buena parte de ellos, ¿no? Tenemos además la experiencia de lo que pasó en 2011, cuando después de 8 años
horrorosos de Zapatero, pues hubo un gobierno alternativo que sí, que estuvo 6 o 7 años, pero que realmente pues no tomó iniciativas que vayan a pasar a la historia. No se recordará ese periodo como un periodo muy reformista, ni que generara, como digo, una gran alternativa, ¿no? Yo creo que España no se puede permitir volver a caer en ese error. Cuando hay un cambio político, que yo espero que sea pronto, el nuevo gobierno que salga de las urnas, que yo estoy convencido de que va a ser un gobierno no de izquierdas, con alguna combinación de PP y Vox, espero, deseo, y yo creo que mucha gente desea, que sea proactivo, que sea reformista, que sea creativo y que genere un poco de ilusión y de optimismo, no a base de palabras, sino a base de reformas concretas. Bueno, pues en ese esfuerzo es el que nos gustaría trabajar, y eso es lo que yo creo que recogía bien aquel artículo de Dioptrek que tú decías. Pepe, intuyo por tus palabras que tienes miedo a que Feijóo sea Rajoy 2. Bueno, yo no hablo de Feijóo, ni del PP, ni de Vox, ni de... Es decir, a mí lo que me importa es que el nuevo gobierno que venga, y que espero que venga pronto, venga con espíritu reformista. Y a eso creo que se puede contribuir con ideas, con propuestas, incluso, ¿por qué no?, con algo de desgaste, alguna idea que quizá no funcione bien, pues, bueno, o sea, que los partidos no la adopten, pero que al revés, alguna idea que quizá pueda funcionar bien, pues que se haga la labor de irla debatiendo, contando. Digo desgaste en el sentido de que no sean los partidos los que tengan que proponerla, sino que podemos hablar de cosas en un debate en el que, como no hay interés partidista, pues las cosas se puedan explicar con detalle y abiertamente, y si de ahí se genera, ojalá, estoy no muy optimista, pero si de ahí se genera una demanda, una pequeña demanda social, por lo menos electorado, de lo que nos da izquierda, pues que los partidos la acaben adoptando, ¿no? Es decir, insisto, nosotros tenemos que pensar en cosas en las que los partidos están pensando menos, pensando a medio y largo plazo. Te pongo un ejemplo, para no liarme mucho, ¿no? España tiene una oportunidad brutal en la nueva revolución, que yo creo que va a cambiar la humanidad más que nada, más que nunca ninguna otra anterior, que es la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, ¿no? Yo no oigo mucho a los políticos hablar de cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar, optimizar optimizar la estructura política española, la administración pública española, ¿no? Y sin embargo sabemos que la administración pública sabe cuando quiere utilizar tecnología, y la prueba está en Hacienda, Dirección General de Tráfico, las áreas de recaudación de los ayuntamientos. Es decir, todo lo que es reprimir funciona estupendo. Todo lo que es extraer rentas, ¿no?, saben hacerlo. Entonces, si ahora hay una gran revolución, hay una gran oportunidad, pues a mí me gustaría encontrar a gente, y estamos trabajando en ello, que quiera colaborar en pensar cómo se puede reformar la administración pública española para hacerla mucho más eficiente, aprovechando la tecnología que vamos a tener disponible, que ya está disponible, y lo que está pasando en el mundo, ¿no? No veo que eso esté en el debate público. E insisto que estamos hablando de la mayor revolución de la historia de la humanidad, por lo menos para mí. O de otra manera, podemos pensar también sobre cómo va a afectar la inteligencia artificial a la actividad económica española. Esto va a suponer una oportunidad, va a suponer un riesgo. ¿Se van a crear nuevos puestos de trabajo? ¿Se van a destruir? ¿Qué puede aportar España a este mundo? Te adelanto. En el libro hablaba yo de la oportunidad que tiene España con la creación de centros de datos. ¿Por qué? Porque España está situada estratégicamente en el punto sur-occidental de Europa, más cercano a las Américas, y por tanto, junto con Portugal, por tanto recibe los cables de conexión con las Américas, también con África, para que una gran proporción de los datos entre distintos continentes pues pase por España, lo cual nos genera oportunidades tremendas. Tenemos una buena infraestructura de cable y, sin embargo, tenemos una infraestructura deficiente de energía. Bueno, y tenemos mucho suelo, o sea, tenemos oportunidades, tenemos amenazas, pero no estoy oyendo a nadie hablar de la oportunidad para España que supone todo esto. Bueno, pues esto es una de las cosas que me gustaría poder debatir, traer a gente experta. Normalmente los expertos en estos temas no se encuentran dentro de los partidos políticos, sino fuera, pues en la universidad, en empresas, en el mundo de las startups o de los empresarios tecnológicos y de la academia, ¿no? Entonces, que esto pueda generar una propuesta que ojalá algún día alguien lleve a cabo. Claro. ¿Qué relación tienes actualmente con Feijóo? No tengo especial relación. ¿No tienes relación con Feijóo? Yo tengo relación con... ¿Y con Abascal? Pues tampoco, pero insisto, esto ya va por otro carril. Esto no va por el tema de... Esto no es una fundación o un centro de pensamiento vinculado a ningún partido político. Y no es esa... No, yo te preguntaba simplemente la relación. O sea, se puede tener relaciones aunque no estén metidos en el centro. Sí, no pasa nada. Pero ahora mismo no te estás relacionando con ninguno de los líderes de primera línea. Pero hay quien dice que cuando Feijóo gobierne serás ministro.
Hay gente que dice cosas muy creativas también, eso está muy bien, pero vamos, no estamos en eso. Eso no te lo planteas. No. De momento. Creo que no, si es que no. ¿Cuándo crees que van a ser las elecciones? Mi opinión, puramente subjetiva y no basada en ningún dato, no estoy tratando ningún dato oculto, ni sé nada que no sepan los demás. Mi intuición es que serán, aunque tocan en julio del 27, mi intuición es que serán en mayo del 27. ¿Por qué en mayo? En mayo del 27. Sí, porque hay elecciones municipales. Tocan elecciones municipales y algunas autonómicas también. Y por tanto... No, 13 autonómicas. Hay autonómicas y 13 autonómicas y municipales. Entonces, es una fecha muy buena porque permite... Buena para Sánchez, que es lo que... No estoy expresando un deseo, estoy expresando un pronóstico y puedo estar completamente equivocado. Pero yo me imagino que Sánchez está intentando agotar la legislatura, no tiene motivo para convocar elecciones anticipadas en el momento en que las encuestas no le están dando los datos que él querría y el futuro cercano no parece que vaya a cambiar, sino al revés, la derecha está creciendo. Luego querrá alargar la legislatura lo máximo posible. Pero si las adelanta 2 meses, que no es adelantar realmente, eso es agotar la legislatura, tendrá a su favor un gran factor, que es que los 8.000 y pico alcaldes y sus candidatos, más las 13 comunidades autónomas donde se presenta el PSOE, va a hacer que el partido se movilice y arrastre el voto también para los generales, que de otra manera no es tan fácil que suceda. Yo no veo que el Partido Socialista hoy esté enérgicamente apoyando a su propio líder. Creo que mucha gente del Partido Socialista sabe que el primer damnificado al salir Sánchez del PSOE va a ser el propio PSOE. El PSOE va a quedar muy maltrecho después de Sánchez, porque lo ha destrozado por dentro. Luego no veo que haya un gran apoyo a su líder, pero si se convocan simultáneamente municipales, autonómicas y generales, la gente se va a movilizar para su interés, el de su pueblo, el de su ciudad, y eso arrastrará el voto hacia las generales también. Eso es lo que yo creo que él cree. Y por eso creo que hasta mayo del 27 no veremos. Lo que pasa es que eso no es pronto, como decías al principio, eso es cuando toca, más o menos. Bueno, pronto y tarde son conceptos relativos, pero son menos de 2 años ya. Ya queda menos. Ya queda menos. Pero ¿no crees que las informaciones periodísticas o las investigaciones judiciales le puedan tumbar antes? Eso es una pregunta muy interesante. En cualquier país del mundo y con cualquier gobernante serio, eso ya habría pasado. Es decir, todo lo que se ha publicado, oye, una persona cuya mujer, cuyo hermano, cuyo secretario general, cuyo siguiente secretario general, secretarios de organización, todos están implicados en casos muy feos. En cualquier país serio, incluso en España hace unos años, hubiera supuesto la dimisión. Es que hay gente que dimite por mucho menos, ¿no? Tenemos el caso del primer ministro de Japón, por irme a un sitio muy lejano, que dimite por un malestar ínfimo comparado con lo que hay aquí. Y tenemos el caso de Portugal, también reciente, donde también se dimite por una información periodística de un calado muy inferior al que estáis publicando vosotros mismos, por irme más lejos, ¿no? Pero claro, con Pedro Sánchez las reglas son otras. Él no tiene ningún tipo de pudor, no conoce la vergüenza y por tanto Pero si es que además él lo ha dicho abiertamente, ¿no? Es decir, su libro, ¿cómo se llama? Manual de resistencia. De resistencia, no manual de aportación de valor, no manual para recuperar España, no, de resistencia, él. Entonces, él que resiste todo. Pero sí, ¿por qué no va a resistir? Es decir, ¿cuál es su alternativa? ¿No? Cuando eso se estudia en clases de negociación o en los MBAs, ¿no? Cuando tú estás en una negociación tienes que pensar cuál es la alternativa de la persona con la que estás trabajando y cuál es la tuya, cuál es tu mejor alternativa a un pacto logrado, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa de Sánchez? ¿Irse a dónde? ¿Dónde se va a ir mejor que donde está ahora? En ningún sitio. Lo que es mejor para él, mantenerse en Moncloa pese a todo, o salir por un tema de honra y luego quedarse ¿dónde? ¿Dónde va a ir? ¿Quién le va a querer? Es una persona relativamente joven, tiene 54 años. No veo que tenga ninguna solución alternativa. Y además, estoy seguro de que él cuenta con lo que pasó en 2023, que es con todas las encuestas en contra, como están hoy, darle la vuelta en una campaña donde trabaja más que los demás. Peor, con trampas, con mentiras, con manipulación, ya, pero al final perdiendo, porque perdió las elecciones, ¿no? Te recuerdo que Felipe González en el año 96 perdió las elecciones. En el 93. En el 96. Sí, en el 96 perdió las elecciones, pero podía haber sumado con los demás y haberse quedado. Sin embargo, dimitió, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos. A Pedro Sánchez no se le ocurre eso. O sea, Pedro Sánchez está dispuesto a pactar lo que sea con quien sea. ¿Pero crees que se volverá a presentar? Esa es una buena pregunta. Pero tanto si se quiere volver a presentar como si no, en ambos casos no tiene sentido
adelantar las elecciones. Imagínate que no se vuelve a presentar. Yo creo que solo se volverá a presentar si ve posibilidades de éxito. De dar, por lo menos dar la batalla y ahí al final ver si rasca por aquí y por allá, como pasó en el 23. Luego, si eso sucede, creo que sucederá en un contexto en el que, como digo, el partido le apoye porque arrastre el voto en las municipales y autonómicas. Pero si ve que eso no tiene posibilidades, ¿para qué se va a ir antes? Alargará lo máximo posible, preparará su vida futura desde el poder, que siempre es más fácil, y además el horizonte judicial que tiene, que no es fácil, siempre lo va a poder preparar mucho mejor desde la manipulación que supone estar en control del poder que cuando tenga que salir, ¿no? Insisto en que no estoy expresando un deseo, sino me estoy intentando poner en su cabeza que no es... no es fácil, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Es decir, tenemos un comportamiento demostrado en los últimos años y ya sabemos más o menos cómo piensa. Pero claro, hay que ponerse ahí, no en el deseo de uno. ¿Y la alternativa a Sánchez te genera ilusión? Yo creo que se puede presentar una alternativa más ilusionante y por eso espero poder contribuir para generar propuestas, ideas que generen un poco más de ilusión si se adoptan y si se ponen en práctica, desde luego. ¿Llegará Feijóo a ese mayo del 27 en buenas circunstancias? No soy un experto en asuntos internos del PP, pero todo apunta a que sí, ¿no? A que sí será presidente. No veo motivo por el que... ¿Le ves de presidente? Yo creo que sí. Yo creo que habrá... Insisto que estamos jugando a futurología, que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana, como para saber lo que va a suceder dentro de 2 años, ¿no? Pero lo que hoy por hoy, en septiembre, a principios de septiembre de 2025, lo que hoy por hoy es previsible es que, según dicen las encuestas, es que la suma de PP y Vox dará una mayoría suficiente para formar un gobierno con mayoría absoluta. Ya veremos en qué condiciones, quién está, quién no está, en el que, por lógica, hoy por hoy lo que parece es que el líder de ese gobierno será Feijóo. Imaginemos por un momento que el presidente fuera Iván Espinosa de los Monteros. No me imagino yo eso. No me des ese mal. ¿Qué medidas adoptaría el presidente Espinosa de los Monteros en el primer Consejo de Ministros? ¿Qué es lo más urgente? Vamos a poner en general, sea quien sea el presidente, no tiene que ser Espinosa de los Monteros. Pero un nuevo gobierno que llegara al poder mañana, a diferencia de lo que hizo Rajoy en su primer gobierno el primer día, que fue subir los impuestos. Y lo primero, insisto, en que es recuperar el Estado de Derecho. Hay que tomar medidas para garantizar que gobierne quien gobierne, las instituciones van a funcionar, la Fiscalía va a ser independiente, los jueces tendrán no solo independencia en su ámbito de actuación, sino que serán capaces de elegir a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Que todas las instituciones públicas, desde Televisión Española hasta Boletín Oficial del Estado, se conformen de manera también profesional e independiente y no colocando a los restos de los partidos de turno. Que la justicia se aplique a todo el mundo por igual, que todos seamos iguales ante la justicia. Esto que parece una cosa tan normal, pues es de aplicación también a los políticos. Que no se salte uno la ley porque sea un político necesario para conformar un gobierno, que eso no pueda volver a pasar. Y todo eso como condición previa para cualquier otra cosa, una reforma del Código Penal. Hay que restaurar la ley y el orden en un país en el que hemos tenido calles muy seguras durante mucho tiempo y empezamos a tener problemas muy serios en la calle, con la ocupación, con la inmigración ilegal. Es decir, que la ley sea sencilla, comprensible, pero que se cumpla y que se cumpla de manera eficiente. Hay que hacer también una reforma de la justicia para que los jueces tengan a su disposición los medios necesarios para poder impartir justicia de manera un poco más acelerada, un poco más rápida, porque la justicia que tarda décadas en cumplirse, pues no es justicia. Y todo esto como condición previa. Y a partir de ahí, cuando empecemos a tener de nuevo un Estado de Derecho en el que todos podamos confiar, con independencia de qué partido gobierne y cuál sea nuestro posicionamiento político, a partir de ahí hay que adoptar reformas de calado muy profundas en el ámbito económico, en el laboral, en el fiscal. Hay que hacer un plan de infraestructuras que España necesita desde hace 20 años, o por lo menos, lo voy a poner de otra manera, hace ya más de 20 años que acometimos un gran plan de infraestructuras y merecemos, y creo que es bueno para España tener uno nuevo. Hace falta un plan hidrológico nacional dentro de ese plan de infraestructuras. Hace falta adoptar, como digo, medidas tendentes a que España pueda aprovechar la revolución tecnológica que viene y que va a ser una gran oportunidad, un gran riesgo en función de cómo nos lo tomemos. Es necesaria una reforma
estructural de nuestro sistema educativo. Tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos pues, se forman mucho mejor y además de una manera no solo más adaptada al nuevo mercado laboral que viene, que es enormemente incierto, sino siendo un poco más exigentes con su formación cultural en general y con más capacidad de pensamiento crítico y con menos ideología en las aulas. Es decir, todas estas cosas creo que no son muy de izquierdas ni muy de derechas, sino que son de sentido común. Desde luego, las ideas de izquierdas han hecho más daño que las contrarias. Pero todas estas ideas, como digo, creo que beneficiarían al conjunto del país y no solo a los de un bando o el otro. ¿Y no habría que reformar también la ley electoral para evitar que las minorías separatistas estén todo el rato chantajeando con sus votos en el Congreso al gobierno de turno? Sí, pero eso es más fácil de decir que de hacer, porque yo creo que la ley electoral se lleva frecuentemente, acarrea una mala fama que no le corresponde. Es decir, el problema que tenemos no es la ley electoral. El problema que tenemos es que hay mucha gente que vota a partidos que son muy destructivos, muy dilutivos, no ya de la unidad de España, que por supuesto, sino del bienestar de todos, ¿no? Del bienestar de todos. Los partidos separatistas hacen mucho daño. No a España, a todos, o sea, a ellos también. Hoy he estado comiendo con gente del sector inmobiliario que trabajaba entre Madrid y Barcelona. Ya no trabajan casi en Barcelona. Y lo poco que trabajan, hoy me estaban contando, acaban de vender una cartera de edificios de una cierta importancia, compuesta por edificios de Madrid y Barcelona. Los mismos edificios comparables de oficinas, en este caso, entre Madrid y Barcelona, pues ya valen mucho menos en Barcelona, porque no hay tanto interés por invertir ahí, no hay tantos inquilinos que quieran ocupar esas oficinas, los inquilinos que hay exigen precios más bajos, porque no hay tanta competencia para entrar en ese mercado, no hay tanta gente que quiera estar ahí, los sueldos van a ser más bajos. En fin, el nacionalismo hace daño sobre todo a ellos mismos, también al conjunto de España, pero sobre todo a ellos mismos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cambiamos la ley electoral? Sí, hay formas de hacerlo, pero no siempre es la ley electoral el problema. El problema es que hemos cedido la educación, que hemos cedido el relato, que hemos cedido toda comunicación a la izquierda y al separatismo, y como consecuencia hoy van incorporándose generaciones de jóvenes que votan, y personas ya no tan jóvenes, que votan, digamos que con el tiro absolutamente desviado, porque han sido infiltrados y adoctrinados por ideas completamente contrarias que les perjudican a ellos también, pero que con tal de que perjudiquen al conjunto de España parece que les merecen la pena, ¿no? Me ha llamado la atención que al principio has dicho que vais a proponer un montón de cosas, pero siempre dentro de la Constitución, es decir, que no vais a proponer en ningún momento una reforma de la Carta Magna. ¿Esto es así? Vamos a proponer cosas que nos parezca que sean factibles hoy. Yo, claro, que reformaría la Constitución por muchos aspectos, ¿no? A ver, cuéntame eso. Bueno, es claro que... ¿Qué habría que cambiar? Bueno, es claro que el sistema autonómico no está funcionando y claro que a mí me encantaría transformarlo, ¿no? Pero también es claro que eso no es factible a corto plazo. Es decir, lo he defendido muchos años y lo seguiré defendiendo, pero no voy a insistir o no voy a incidir en cosas que me parezcan que hoy por hoy, o que nos parezcan que hoy por hoy sean irrealizables, porque entonces abrimos debates que me parecen muy bien y son justificables, en los que yo he participado, pero que no tienen el componente de pragmatismo en el que yo creo que hay que centrarse ahora, ¿no? Entonces son debates, insisto, que no he cambiado de posición, sigo pensando lo mismo, pero hace falta tal consenso que hoy por hoy no la tenemos. En cambio, creo que si podemos reformar la educación, pues a lo mejor dentro de unos años será más fácil abrir el debate constitucional y ver qué cosas se pueden cambiar. Por cierto, me preocupa la cantidad de gente que veo que habla en contra del régimen del 78, ¿no? Yo tengo la posición de que el régimen del 78 es mejorable y que es reformable y que es necesario reformarlo. Pero me genera mucha cautela la gente que denosta el régimen por completo. Y me da un poco de temor, por utilizar una expresión que hacen los ingleses, de que al tirar el agua de la palangana se nos vaya con ella el bebé, ¿eh? Cuidado, el sistema del 78 tiene muchas cosas mejorables, muchas cosas reformables y ojalá que las hagamos. Pero también ha generado unos años bastante buenos para España, últimamente no son los mejores, pero antes de eso hemos tenido unos años bastante buenos para España, mejorables, reformables, pero la gente que quiere tirar el régimen del 78, a veces me pregunto qué tiene en la cabeza como régimen sustitutivo, es decir, qué es lo que ellos piensan que sustituiría a una monarquía constitucional, parlamentaria, imperfecta, reformable, en muchos casos ineficiente, pero ¿cuál es la alternativa a todo el régimen? Porque, bueno, a lo mejor están pensando en lo que había antes. Pues puede que sí. Y a mí eso pues no es lo que más No te gusta eso, ¿no?
Bueno, ¿quién va a decidir a quién ponemos y cómo se decide? Claro, es que, bueno, pero es que hay una parte quizás, no sé si de Vox o algunos grupos relacionados con Vox, que sí que efectivamente parece que están abogando por destruir todo lo del 78, ¿no? Mira, yo no... Lo que tenemos delante, lo que está haciendo más daño es este gobierno de izquierdas y los separatistas. Y entonces, mi enfoque no va a ser ir contra Vox ni contra el PP. Hay cosas que veo que no me gustan, hay cosas que veo que me gustan más, de unos y de otros, pero insisto en que no debemos cometer errores que se han cometido en el pasado. Es decir, lo que tenemos enfrente es suficientemente grave, preocupante, como para tirar piedras contra gente que pueda estar no perfectamente alineada con lo que pensamos cada uno, pero por lo menos no completamente enfrentado. Es decir, yo no tengo ningún interés en criticar al PP ni en criticar a Vox. Tengo mucho interés en desmontar lo que está haciendo la izquierda y el separatismo en España desde hace muchos años y en proponer cosas alternativas de manera optimista, propositiva, realistas, pero optimistas, propositivas y un poco creativas. Y lo que se esté haciendo mal de este lado no es que no lo vea, lo veo, pero creo que ese no debe ser nuestro enfoque. Bueno, Iván, pues te agradezco mucho este rato de conversación que hemos tenido y que hayas elegido The Objective para explicar estos planes que proyectas, que desde mi punto de vista es como una especie de regreso de Iván Espinosa de los Monteros a la primera línea de la política, aunque sea desde un centro de pensamiento. Bueno, desde luego lo que no es el regreso al mundo partidista, eso seguro que no, pero sí al, sí al mundo del debate de lo común, de lo público, que como digo hasta ahora ha estado siempre o mayoritariamente en manos de los políticos, pero que creo que tenemos que abrir un poco más a que todo el mundo pueda participar. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro.